Seguramente has visto numerosas veces en diferentes centros de salud filas enormes de personas buscando citas, otras esperando ser atendidas y el personal de salud atiborrado. Muchas veces el 75% de estas causas que están en esas salas de espera y atiborran los centros de salud pueden ser resueltos sin ningún traslado e incluso de manera inmediata gracias a la tecnología. Hoy vamos a hablar de la telemedicina y la telesalud, los grandes desafíos y oportunidades que presenta para este nuevo año en el Ecuador y las maravillosas oportunidades que pueden darnos para, en conjunto con todos los actores involucrados, poder resolver el problema grave de salud que aqueja a muchos de nuestros queridos hermanos. La telesalud tiene oportunidades y retos en el año 2025 y eso vamos a querer explorar en este pequeño espacio. Pues para los que no me conocen, aquí tienen un resumen de mi carrera. Cuando ven todo esto, simplemente son muchos años haciendo estos espacios, lo cual comparto con ustedes. Y quiero mostrarles la imagen de una consulta vía telemedicina o una teleconsulta sincrónica que pudiera estar resolviendo muchos problemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los motivos de consulta pueden resolverse por esta vía. Incluso cuando los profesionales tienen asesorías especializadas a través de otros colegas, de otros profesionales que les acompañan en estos medios, su especificidad y su eficiencia puede aumentar incluso hasta en un 80 o 85%. Hay áreas específicas como la salud mental que pudieran llegar hasta un 95%. Realmente es un número muy atractivo y sobre todo disminuye el atiborramiento de las salas de esperas y se optimiza el uso de todos aquellos espacios físicos que no solamente escasean, sino que significan tiempo, dinero y quitarle espacio físico a personas que realmente lo necesitan. Situaciones de salud que realmente lo necesitan y que todos los profesionales de salud que hemos estado trabajando en una manera u otra en diferentes áreas públicas y privadas, sabemos que muchas de las veces que estamos en esos consultorios o en estas salas de consulta, hay muchos casos que no deberían estar allí, que pudiésemos haber resuelto bajo otra modalidad. Y esa es la invitación. Cuando seguimos haciendo una exploración, vemos que la telesalud y la telemedicina tienen áreas interesantes que conocer. Entendiéndose como telesalud, el uso de las tecnologías de la información y comunicación para brindar servicios de salud a distancia. Y esto es interesante porque ustedes no solamente se van a limitar a una consulta. A través de estos medios nosotros podemos hacer orientaciones, educación, seguimientos, control, asesorías, evaluaciones ambientales. De hecho, es muy interesante todo lo que podemos hacer cuando nosotros estamos familiarizados con estas herramientas y podemos llevarlas a más personas. Realmente el espacio de oportunidad es enorme. Sí, solo sí estamos dispuestos a apoyar. Y para esto hay estrategias y hay formas de hacerlo. Por otro lado, nosotros también tenemos que saber que esto ha sido un camino evolutivo. América Latina ha adoptado la telesalud de manera acelerada. Por supuesto, para nadie es un secreto, pues que el tema de la pandemia aceleró más de 10 años todo lo que estaba planeado hacerse en este sentido en la región. Actualmente, más del 70% de los países están implementando normativas en el área de telemedicina y telesalud. Y esto pues se debe a la falta de acceso a servicios especializados y aumento de enfermedades crónicas. Es decir, tenemos dos escenarios los cuales son importantes destacar.
aumentan las enfermedades crónicas, aumenta la expectativa de vida, aumentan las cantidades de fármacos que pueden mejorar la cantidad de años que vive una persona, disminuyen la cantidad de especialistas y esto hace un desbalance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar servicios de salud a todas las áreas, evitando que se sobrecarguen los hospitales, pero hacerlo de manera ética, legal, segura y accesible. Estos cuatro pilares van a lograr que ese servicio de salud sea bajo una visión paciente céntrica, no institución céntrica. Y esto cambió los paradigmas actuales, porque antiguamente el paciente era el que tenía que pivotar alrededor de los centros de salud, de las instituciones y hospitales para conseguir una cita, una consulta. El sistema está cambiando y la telemedicina con la telesalud de la mano va a poder brindar una atención paciente céntrica, es decir, llevada al centro, al sitio donde están las personas y solamente un 25% pues que tenga que trasladarse realmente a un centro de atención donde requiera pues esa asistencia personalizada y presencial. Cuando hablamos de esto, ¿qué relevancia tiene en Ecuador luego de la pandemia, pues este tipo de acciones? Evidentemente, la pandemia destapó la olla y mostró esa necesidad de llevar telesalud al Ecuador. Abrió y puso en la mesa las deficiencias del sistema de salud tradicional, que desde entonces, pues esto no era nada nuevo, esto venía dándose, pero esto lo magnificó y lo puso en el tapete. La telesalud ha facilitado el acceso a la atención médica, especialmente en zonas rurales, en comunidades vulnerables, en poblaciones desasistidas y en poblaciones a las cuales se les dificulta llegar a servicios de salud por otra vía. Esto es fundamental porque nosotros proponemos un sistema y proponemos un servicio que va a ayudar a que estos pacientes que antiguamente no tenían ninguna oportunidad o una oportunidad muy remota, imagínense ustedes aquellos que tienen que ir 5, 7, 8 horas de carretera para ver un médico, para que les vean un examen de orina. Eso es inconcebible, ya esto no debería pasar. O 5, 8, 10 horas de carretera para que les den una receta, continuar medicación y les sigan una receta igual a la anterior. Todos estos traslados que hacen que el impacto de ir a una consulta sea mucho más engorroso, pues se pueden limitar, se pueden evitar gracias a estas herramientas. Y estas herramientas no son ninguna utopía, señores. Estas herramientas las podemos vivir hoy sin ningún inconveniente en nuestro lindo Ecuador. ¿Cuál es el panorama actual de la telesalud en Ecuador? Pues hay un marco normativo y regulatorio que ha ido estableciéndose para poner los aspectos claves de la telesalud en el relieve. Uno de estos es el Código Orgánico de la Salud, otro de estos también es la normativa de telemedicina y telesalud que ya empezó a dar sus primeros pininos y que gracias a todo el esfuerzo de diferentes grupos en el país, hoy podemos estar diciendo que se están dando los primeros pasos para establecer unas normativas sólidas. La infraestructura tecnológica, y esto es un detalle súper importante. La infraestructura tecnológica es débil en algunas zonas, pero fuerte en otras. En tal, nosotros podemos hablar de un promedio entre un 80 a un 82%, dependiendo de las áreas donde se puede estar viendo la penetración de Internet en Ecuador. Nosotros para hacer eficiente la telemedicina y la telesalud necesitamos Internet. Y esto tenemos un territorio bastante bien abastecido en general de Internet. Ahora, de manera desigual, porque evidentemente hay zonas en las cuales hay una mejor cobertura, que son estas zonas urbanas o suburbanas, mientras las zonas rurales están con menor alcance, 40%. Por supuesto, va a limitar a estas zonas rurales sin Internet al acceso, pero esto no es un tema que podamos nosotros sentarnos a llorar porque no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer.
Por otro lado, pues debemos integrar las estrategias de telesalud y telemedicina en el sistema de salud tradicional para fortalecerlos. Pero lastimosamente, nosotros contamos con una descoordinación entre los niveles de atención. No hay protocolos claros cómo pasar de la telemedicina, la telesalud, a el sistema de salud tradicional. Entonces, hay que combinar esas estrategias para que la atención presencial y la atención remota se unan como un continuum y el paciente pueda llevar de la mano sus controles y sus seguimientos de manera adecuada, bien sea presencial o bien sea vía telemedicina. Que estos aspectos tecnológicos refuercen, aumenten las posibilidades de buen control sin limitarlo o peor aún, disminuyendo la calidad del servicio ni disminuyendo las opciones de mejora que puede tener cada uno de estos pacientes. Es muy importante esa integración, así como la integración entre los sistemas que ya se usan y los que se llegan a usar. Lastimosamente, en Ecuador tenemos un atraso tecnológico significativo y nuestras plataformas del sistema público nacional realmente son poco amigables, no son interoperables y se han quedado muchos años atrás, lo cual es poco probable que estas plataformas actuales puedan hacer un match perfecto con plataformas actuales que pueden hacer muchísimas más cosas por nuestros pacientes y aumentar la cobertura y el alcance. Pero estas son cosas que también podemos pensar en cómo trabajarlas. Siempre hay una oportunidad. Cuando vemos esto, no podemos negar que tenemos retos importantes en todo el territorio para este nuevo año. Y empezamos otra vez con unas barreras tecnológicas que hay, si bien es cierto, hay barreras tecnológicas y hay infraestructuras que no se están dando abasto para este sentido, hay un tema clave, que es, tú puedes tener internet, tú puedes tener acceso a dispositivos, pero hay que trabajar de manera intensiva en la alfabetización digital. Y aquí es donde tenemos que darle gran apoyo en esta primera etapa, porque si nosotros no tenemos alfabetización digital, de nada nos va a servir tener una infraestructura óptima. Usted puede tener un Tesla, usted puede tener un Rolls Royce, el que usted quiera. Si usted no sabe manejar, de nada le va a servir. Si usted considera que los carros son un arma del demonio y que eso lo que hace es matar a la gente, entonces de nada va a servir que lo tenga, porque simplemente no está preparado ni mentalmente, ni técnicamente, ni tiene las habilidades para manejar ese carro. Entonces allí es donde tenemos que empezar. Afortunadamente, y digo afortunadamente, la cantidad de móviles que hay en el Ecuador es 0,9 por habitante. Y esto es muy interesante porque nos abre un abanico de oportunidades. Estamos hablando que prácticamente 0,9, prácticamente toda la población tiene un celular. Casi todas las casas hay un celular y esto nos puede abrir la oportunidad para nosotros trabajar con estos equipos en estas zonas donde hay internet y brindar este servicio, lo cual sería muy halagador para todos nuestros pacientes, incluso mejoraríamos el impacto de salud. Como hablábamos, la capacitación y la alfabetización digital no es solamente para la población, sino para lo personal de salud. Hay una importante brecha en la formación de herramientas digitales. Pues por supuesto, esto va a generar mucha resistencia al uso de la telesalud y la telemedicina. La mayoría, para no decir todas, las universidades ecuatorianas no tienen en su pensum aspectos relacionados con telesalud, no hacen prácticas en este sentido, no tienen manejo de herramientas digitales, no tienen entrenamientos en el área digital, lo cual contribuye a que sus egresados salgan con falta de habilidades tecnológicas necesarias para, pues, trabajar con estos avances, lo cual va a hacer que simplemente lo que yo no conozco lo rechazo y voy a hacer que mis pacientes lo rechacen. Yo he tenido la tristeza de escuchar cantidad de colegas que dicen que la telemedicina no sirve, que la telemedicina
no funciona.